31 de diciembre, 3:30 de la tarde, y comenzamos así Punto Noticias, la última edición de este 2019. Quiero saludar a nuestro periodista César Millán, quien también nos trae el bloque de Punto Deporte. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás, Ignacia? Claro, traemos una vez más Punto Deportes, como ha sido la tónica en estos últimos días, comenzando con Punto Noticias. Y comenzamos rápidamente a repasar los hechos noticiosos de este día en cuanto al deporte, que particularmente vamos a empezar con deporte y además política. Porque la semana pasada lo estábamos diciendo ya, Ignacia, que la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, fue designada como presidenta de la Corporación Santiago 2023. Y hoy en el diario as.com, en el sitio, as.com, aparece la siguiente publicación donde dice que la designación de Cecilia Pérez en Santiago 2023 es ilegal. ¿Quién dijo eso, César? A ver, esto lo vieron a través de abogados. ¿Y por qué sería ilegal la designación de Cecilia Pérez en esta corporación que es la encargada de organizar y realizar los próximos Juegos Panamericanos? Y es porque en la ley número 18.575, que es la ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, en su artículo 6, dice lo siguiente, voy a leer textual lo que dice. El Estado podrá participar y tener representación en entidades que no formen parte de su administración solo en virtud de una ley que lo autorice. Es decir que Cecilia Pérez, para ser presidenta de esta corporación, debería haber solicitado a través de una ley con quórum calificado ser la nueva presidenta de esta corporación, que es independiente, que es privada además. Entonces, una autoridad del Estado como Cecilia Pérez no puede ser la presidenta de esta corporación. De hecho, hay algunos antecedentes, como por ejemplo que... Y el mismo as.com señala que hace un tiempo la ex ministra del Deportes, Paulín Cantor, también intentó formar parte de esta misma corporación, pero sus asesores jurídicos, su equipo jurídico, advirtió que ella estaba inhabilitada para poder presentarse en este cargo. Y eso que en términos de competencia, Paulín Cantor tenía un historial deportivo, o sea, que era un poco más idónea para intentar entender el puesto. Por supuesto, claro, Paulín Cantor tiene un historial deportivo, como tú bien dices, Ignacia. Claro, tiene la calificación para poder asumir esta corporación, pero también incluso el exministro del Deporte que estuvo en el gobierno de Michelle Bachelet, Pablo Esquela, también intentó ser de otra corporación. Esta fue para la organización de los Juegos Suramericanos Juveniles que se realizó el 2017 en nuestro país, y también fue advertido de que no podía estar en aquella instancia. Entonces habrá que ver qué es lo que dice el gobierno también, si seguirá Cecilia Pérez al mando de esta corporación encargada de realizar los próximos Juegos Panamericanos, y ver también qué es lo que va a pasar, si asumen que esto es un error por parte del gobierno o si van a seguir en esta lógica de seguir con Cecilia Pérez al mando de esta corporación. Incluso también hay otro antecedente que es del actual ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Teodoro Rivera, que también está a cargo de una organización que lidera la Fundación Marca Chile. Pero a diferencia de Cecilia Pérez, esto fue mediante la ley número 20.511, donde sí se autorizó para que autoridades estuviesen presentes en esta corporación. Entonces vamos a ver qué va a pasar con el gobierno, qué va a pasar con Cecilia Pérez y si seguirá al mando de esta corporación. Yo creo, sinceramente, o esto es una opinión muy personal, que no debería estar la ministra del Deporte a cargo de organizar unos juegos que incluso serán más allá del mandato de Sebastián Piñera, que termina el 2022. El último día de este año, y también tú, en relación a eso, hiciste el bloque de los hitos de la década. Sé que hoy día nos traes el mejor, la guinda de la torta le llaman. Eso, la guinda de la torta, como tú bien dices, Ignacia, sacado a la década hoy día. Y cómo no lo vamos a cerrar con el gran hito deportivo de esta década, que fue el bicampeonato de América de nuestra selección chilena, que a todos nos emocionó, nos hizo gritar de una manera. Yo creo que todos nos acordamos lo que estábamos haciendo el 4 de julio del 2015. Sin duda. En ese momento, cuando Chile levanta la Copa América. Y nada, hay que decir que todo comenzó en Brasil 2014, el Mundial donde jugó Chile y donde está ese recordado palo de Pinilla en el último minuto contra Brasil, donde los brasileños estaban realmente muertos. Estaban con mucho miedo de quedar eliminados en su Mundial a manos de Chile en una instancia muy temprana que era octavos de final. Después de esa derrota, donde finalmente caemos en lanzamientos a penales, los jugadores se juramentan ganar la Copa América que se iba a disputar en nuestro país.
lo logran ahí al de la mano de Jorge Sampaoli, vencen a Ecuador en la primera fase, en un empate con México. En medio, no sé si recuerdas, el accidente de Arturo Vidal en su Ferrari, no sé si recuerdas bien, que iba saliendo de un casino, iba directo a la concentración. Y ¿cómo olvidarlo, no? Claro, cómo olvidar, ahí en tribunales con Arturo Vidal. Una imagen muy lamentable. Donde, claro, muchos pensaron que hasta ahí nomás llegaba la participación de Chile. Bueno, después de eso Chile vence a Bolivia, la golea, después de eso llega el famoso partido con Uruguay, ese gol agónico de Mauricio Isla, pero todos sabemos que será recordado ese partido contra Uruguay por el famoso dedo de Jara a Edinson Cavani, que le significó la expulsión a Edinson Cavani y que también después por secretaría le significaría la expulsión a Gonzalo Jara. Después llegaría el difícil triunfo contra Perú en semifinales y la famosa final del 4 de julio del 2015, un día sábado, invierno, tarde fría, misma tarde que, entre paréntesis, falleció Carlos de Gabardo, el piloto que tantas alegrías le dio en el Rally Dakar. Bueno, las coincidencias de la vida dijo que ese día falleciera Carlos de Gabardo y que ese día, después de 100 años de historia, Chile por fin se coronara como campeón de América con un equipazo dirigido por Jorge Sampaoli. Un día marcado por el deporte. Un día marcado por el deporte que quedará a fuego en nuestros corazones también. Pero no alcanzó a pasar un año y llega Juan Antonio Pizzi a la selección chilena en medio de eliminatorias. Bueno, se produce todo el escándalo del FIFA Gate, un Sergio Jaue que se iba a Miami a declarar al FBI sobre este escándalo. En eso llega Juan Antonio Pizzi a reemplazar a Jorge Sampaoli, se va a Estados Unidos donde se hace esta Copa América Centenario y donde nuevamente Chile, después de también golear a recordado partido que le goleó 7-0 a México, llega de nuevo a la final con Argentina y la logra ganar por la vía de los 12 pasos a través del penal. Que este no sea el último hito de todo, lo contrario. Esperemos ver muchos nuevos hitos de esta década que viene y que comienza recién ahora. Muchas gracias, César, con Punto Deporte, siempre con tanta información interesante. Gracias a ti, Ignacia. Nos vemos y que todos tengan un feliz 2020. Así es, bueno, y nosotros seguimos revisando la contingencia nacional. Pasamos a Punto Social con la reforma a FONASA, algo que ha sido sumamente cuestionado y que será enviada al Congreso el 6 de enero de este 2020, ya que se aproxima. Como les comentaba, es justamente este lunes 6 de enero que se enviará al Congreso el nuevo proyecto de ley para reformar FONASA, algo que ha sido muy esperado por términos de salud, que sabemos que ha sido sumamente pedido precisamente en este estallido social. Este proyecto busca mejorar la salud pública que hoy atiende a 14 millones de personas en Chile. Y para eso quiero saludar a nuestra periodista Zoe Weiner con Punto Social, este bloque tan importante y de contingencia que nos traes diariamente. ¿Cómo estás, Zoe? Hola, Ignacia, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bueno, acá muy expectante. Se aproxima esta reforma que ha sido tan esperada, cuestionada por algunos. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuáles son los antecedentes? Ya que el lunes 6 comienza ya tan pronto. Así es, el 6 se envía este proyecto al Congreso y obviamente busca mejorar la salud pública que atiende, muy bien como decías tú, a 14 millones de personas. Y lo principal de este nuevo proyecto es que va a tener un plazo máximo de atención para las 85 patologías que cubre el auge. Eso significa que las largas listas de espera van a llegar a su fin, por fin, porque hoy en día son muchas Sabemos que era una de las mayores solicitudes en términos de salud, la lista de esperas que se venían prolongando desde hace mucho tiempo. Sí, es que incluso, por ejemplo, en la región de O'Higgins, que es la región que registra listas de esperas más largas, el promedio son 757 días de espera para ser atendido, ya sea una cirugía, 757. Eso, si hacemos el cálculo, es un poco más de 2 años. Ahora, Zoe, para ir entendiendo un poco cómo se pretende avanzar en estos términos de listas de espera, ¿cómo se va a fijar el tiempo por cada persona? ¿Se va a evaluar? ¿Va a ser un promedio? Va a haber un comité de especialistas, por supuesto, que van a seleccionar estas patologías en 4 categorías. Dependiendo de urgencia. Dependiendo de la severidad, la urgencia y el pronóstico de las patologías. Esto se debería estipular, cosa que, por ejemplo, si a mí me dicen que mi plazo máximo de espera para cierta cirugía son 45 días y yo no soy atendida en esos 45 días, yo puedo pedir legalmente el cambio de centro asistencial. Así debería regir el nuevo FONASA. Es una medida que busca crear presión y no solo eso, sino que también dar plazos concretos, que sabemos que era algo que llamaba bastante la atención. Incluso a comparación con el resto de los países, la lista de esperas en Chile era tremenda. Ahora, ¿cuánto se debe esperar hoy para dimensionar en el fondo cuál va a ser el progreso en términos de espera?
Para una cirugía no auge son cerca de 3 años de espera. Para una... ¿En promedio 3 años? En promedio cerca de 3 años. Y para una como una consulta de interespecialidad son casi 2 años de espera, el promedio. Entonces es mucho tiempo, incluso la región de O'Higgins, te lo dije, ya es la que registra. Sí, pero de todas formas es importante reiterarlo porque es una cifra que llama bastante la atención y la verdad es que indigna, o sea, sí, son 700, comentaste la 757 días. Qué horror. Bueno, esperemos entonces, esta es una muy buena noticia, pero ¿cuándo debería entrar en vigencia? ¿Cuál es el proceso legal que debe tomar este proyecto de ley? Bueno, esto se envía, como decías tú, el 6 al Congreso y debería tomar más o menos 18 meses, por lo que se espera que ya para el 2020 este nuevo proyecto esté en vigencia. Bueno, esperemos que así sea, pero también sé que traes otras noticias que pueden ser un poco más auspiciosas. También se asignó por fin el subsidio para las familias que perdieron su casa en los incendios del 24, 25 y 26 de diciembre y van a ser 25 millones para cada familia. Eso es una muy buena noticia. Recordemos que fueron muchas familias que se vieron afectadas y sobre todo por el sector en el que se encontraban. Fue por algunas autoridades, incluso por el mismo presidente Sebastián Piñera, algunas palabras que llamaron la atención, que decían la gente tienen que elegir dónde vivir y fue el alcalde Char quien contestó, las personas no están ahí por voluntad, en el fondo son las posibilidades que tienen. Este dinero, ¿cómo va a poder ser utilizado? Mira, son 274 casas que fueron afectadas, 253 pérdida total, 12 son con daños leves, 6 daños moderados y 3 daños graves. Para esas casas son 25 millones solo para las de daño total, de pérdida total. Que no estamos hablando de que las 274 casas afectadas van a recibir esta subvención de 25 millones de pesos. Las de daños leves son 1.100.000 aproximadamente, de daño moderado 4 millones más o menos y las de daño mayor 8.200.000, 270, por ahí. Soy se ha mencionado que son 2 modalidades de ayuda. ¿Cuáles son? Así es. La primera es subsidio en construcción del espacio propio. Eso significa que esos 25 millones van a ser utilizados para limpiar el terreno, tirar abajo si es que algo quedó de casa y para la construcción, los escombros, limpiar todo. Si no, si la persona, por ejemplo, la familia tiene un terreno que en realidad no es habitable, se le da la opción de un subsidio de adquisición de vivienda prefabricada. Esto es en el caso de las personas que vivían en las quebradas, por ejemplo, que claro, que no son se podía terrenos, volver a construir. Exacto, que son terrenos peligrosos porque puede haber una luz o porque justamente por los incendios son como propensas a los incendios. Y en ese caso se les da la opción de una vivienda prefabricada o postular a un subsidio habitacional y para eso se va a utilizar el dinero. Sabemos que pararse en un momento como este es sumamente complejo. ¿Van a recibir algún otro tipo de ayuda para poder volver a tener una vida digna, que es lo más importante? Sí, por supuesto. Hay un bono de enseres para la gente que perdió todo, es de 1.200.000 y para la gente con las familias con pérdida total, o sea, parcial, de 600.000 pesos. Y además hay un bono porque obviamente este tiempo de construcción ellos tienen que vivir en algún otro lado y ahí se les va a dar un bono de 300.000 pesos por familia. Una noticia alentadora en medio de esta tremenda tragedia que sabemos que ocurrió además en un día tan sensible como lo es Navidad. Pero sabemos que no es desgraciadamente el único incendio que hemos vivido por estos días, sino que esta vez fue la región metropolitana quien también sufrió uno de ellos bastante grave. Sí, en la población San Gregorio. Sí, la comuna de La Granja, precisamente. La comuna de La Granja. Esta madrugada fue como a las 2 más o menos de la mañana que se registró un incendio y que por el material de las casas, porque son casas de 2 pisos de material ligero, por lo tanto las llamas llegaron a los 4 metros y lamentablemente fallecieron 5 personas, de las cuales no se conoce aún la identidad de estas personas, obviamente por el estado en que quedaron, y 2 de ellos son adultos y 3 fueron menores de edad. Una noticia completamente lamentable que hoy día la prensa lo llevó al despertar, fue justamente durante esta madrugada. Entiendo que tenemos un telefónico para poder tener mayores detalles. Sí, lo que pasa es que se habló mucho de la falta de grifos. Yo hablé con Alberto Pulgar, el segundo comandante de bomberos de la comuna de La Granja, y él nos comenta qué pasó ahí con los grifos. No, sí, grifos en la zona habían. Lo que pasa es que el caudal era demasiado bajo. Ese es el tema. Y algunos que estaban en malas condiciones, sí, efectivamente. ¿Y eso influyó efectivamente en la demora? Por supuesto, porque eso
eso hace que lo dificulte la labor de poder combatir el incendio. ¿Y cómo se puede mejorar eso? Bueno, eso lo ve Agua Andina, pero en este momento creo que ya está en conocimiento. Una noticia sumamente lamentable. Punto Noticia envía las más sentidas condolencias. ¿Se sabe cuál fue la causa de este incendio? No, lamentablemente eso aún está en investigaciones por parte de la PDI y bomberos, pero Bueno, no se desconoce todavía. Esperemos que todo se solucione. Bueno, sabemos que la noticia ya es terrible con la cantidad de fallecidos, pero al menos que se puedan tener respuestas para poder así evitarlo. Y pasamos a una imagen que se ha viralizado y que ha sido bastante confusa en Quilpué. Así es, hablamos de un video en el que se ve a una mujer golpear a un hombre. En el video no se entiende muy bien lo que está pasando, pero se ve cuando la mujer primero le lanza un manotazo que el hombre logra como esquivar, y después se ve cuando la mujer finalmente le pega con un fierro al otro conductor. Sí, una imagen que ha llamado bastante la atención, pero en un momento la imagen se detiene. ¿Se sabe qué pasó después? ¿Cuál fue el contexto? No, lo que pasa, mira, yo llamé a Ulises Yáñez, él es el hombre que fue golpeado. Él me cuenta que él iba por una pista y él iba por la pista izquierda y por la pista derecha habían autos estacionados. O sea, esto fue un conflicto vial, ¿no? Era que las personas se conocían de antes. Vehículo de al lado se tira a su pista y si él no lo logra esquivar, le hubiese pasado por encima. Entonces el auto que queda adelante se topa con un taco y ahí él se baja de su vehículo y va al auto de adelante y le toca la ventanilla para decirle que cómo se le ocurre manejar así. Claro. En el fondo que está poniendo en riesgo a todos los demás conductores. Y ahí es cuando esta mujer baja el vidrio y con un fierro que tenía en el auto trata de golpearlo. Y él lo logra esquivar y obviamente entre dimes y diretes él se devuelve a su auto y ahí es donde podemos ver lo que sucede en el video. Lo estamos viendo en pantalla, de hecho, llama la atención. Y para entender un poco la historia, aprovechando que hablaste con uno de los protagonistas de la noticia, se ve a la mujer intentando abrir pero el auto del hombre. ¿Qué hacía ella ahí? Sí, lo que pasa es que ella como le pegó con un fierro, y durante toda la discusión a mí me decía Ulises que ella le decía es que yo soy mujer y tú eres hombre. Como que ella trataba de llevarlo a un problema de género. Entonces cuando él está en el suelo, inconsciente, ella abre el auto de él y saca un palo que él tenía ahí, que era de su hijo de 3 años, que además estaba en el auto. Y se lo deja al lado. Entonces lo que pasa después es que Carabineros, cuando ellos hacen la denuncia a Carabineros, la mujer le dijo a Carabineros que él la había golpeado a ella primero con el palo que estaba a su lado cuando él estaba inconsciente en el suelo. Afortunadamente, en este caso está el registro audiovisual donde se ve que la mujer saca el palo del auto del conductor noqueado, digamos. Claro, independiente que haya comenzado o cuáles son las razones, sabemos que la violencia nunca es el camino y acá en Punto Noticias siempre vamos a comulgar por ese sentido. Ahora, hay una cifra que llama bastante la atención y que nos llama sobre todo a tener cuidado en la noche de hoy de Año Nuevo. Así es. Lamentablemente, entre el 2015 y el 2019 han aumentado en un 60% los fallecidos para Año Nuevo en accidente automovilístico. Por lo tanto, obviamente el llamado hoy día, 31 de diciembre, es a que la gente lo pase bien y disfrute, pero siempre con precaución y evite manejar. Obviamente este año va a ser un poco más complicado porque el transporte público va a funcionar solo hasta las 10, 11 de la noche. Pero se hace un llamado a que si va a manejar no beba, que lo haga con precaución, porque la gente en estas fechas generalmente anda un poco más distraída, más al lote, digamos. Claro, el llamado es al autocuidado y por sobre todo a tener la responsabilidad y sobre todo si va a beber, no subirse al volante. Muchas gracias, Zoe Weiner, nuestra periodista con Punto Social, que va a estar todos los días acompañándonos en Punto Noticias, y también lo va a estar acompañando nuestra periodista Tamara con Punto de Género, y justamente quiero comenzar a hablar de eso. Resulta que mujeres con mayor estatus que su pareja, dice un estudio, tienen más riesgo de sufrir violencia machista. Un estudio realizado por la Universidad de Pompeu Fabra de España determinó que las mujeres que tienen mayor estatus que sus parejas tienen más posibilidades de sufrir violencia machista, algo que llama bastante la atención, parece un poco paradójico. Ya estamos con Tamara. ¿Cómo estás, Tamara? ¿Cómo estás, Ignacia? Buenas tardes. Así tal como tú dices, este estudio de la Universidad de España reveló que las mujeres que tienen mayor estatus, sobre todo en temas educacionales, que su pareja, son mucho más propensas a sufrir un trato machista, a sufrir violencia también, y es bastante preocupante. Este es un estudio que lo hizo un académico, que su nombre es Jorge Rodríguez, investigador principal de este estudio.
en el que da cuenta justamente de esta preocupante realidad. Él evaluó a parejas con distintos rangos etarios, parejas que fueran nacionalizadas de España, que también tuviesen otros que fuesen extranjeros, y esto finalmente arrojó lo que ya comentábamos, que es esta violencia que sufren las mujeres cuando tienen un estatus superior al de su pareja. Es un poco paradójico al momento de entender que es la mujer quien sufre la violencia, sin embargo que tiene mayor preparación. Esto desmitifica y muestra que esto pasa en todos los estatus sociales. Sí, claro, y así mismo lo señalaba él. Este es un error de repente al pensar que cuando uno tiene menor educación quizás puede ser más vulnerable a una situación de violencia. Sin embargo, digo, él lo deja categóricamente descartado. No hay un patrón fundamental que diga o que marque cuál puede sufrir más violencia. Y es bien relevante también lo que él logra revelar con su estudio, que es que si es el hombre que es en el extranjero, digamos, en esta relación, hay más posibilidades. La mujer está propensa 4 veces más incluso a ser violentada. Sí, así lo revela en su estudio. Una cifra sumamente potente. Ahora, ¿cómo se llega a este resultado? ¿Cómo fue el proceso para poder tener este estudio que llama bastante la atención? Sí, como ya te comentaba, se evaluaron a las parejas con distintos rangos etarios. Él hizo una especie de focus group con estas parejas. Se determinó también cómo era la forma de operar. Por ejemplo, si de repente la pareja se enojaba, como un estudio. Exacto, era un estudio porque, como te comentaba también, la profesión de este académico, él es profesor de ciencias políticas y sociales, entonces en el fondo podía mantener un poco un análisis de todo lo que es el comportamiento de cada persona. Algo que también nosotros le hemos dado seguimiento fue a una noticia que fue muy lamentable. Nos referimos al terrible asesinato de Aylin Fuentes, y que el día de hoy sale con noticias nuevas. Resulta que ahora declararon culpable a 8 de estos asesinos. Sí, muy lamentable la noticia, Ignacia. ¿Los 8, perdón, son tipificados como asesinos? ¿Fueron los 8 considerados culpables? Son todos con distintos cargos. Está, por ejemplo, el caso de Fabián Cofré, que él es autor inductor del crimen. ¿Sí? Y otro que, Segundo Rosales, a él lo que se está solicitando es cadena perpetua por el cargo de autor directo de este crimen. Los otros son encubridores también de este asesinato. No son todos tipificados, te digo, como asesinos de este asesinos caso. Materiales. Exacto. Ha transcurrido ya prácticamente un año de este lamentable crimen. La joven de 18 años que el día 2 de enero desapareció, fue encontrada el día 6 de enero en el Río Claro. Y hoy día, ya después también de un mes de audiencia, se logró determinar que son ellos los 8 culpables de este asesinato. Tamara, es un crimen realmente lamentable que se suma a una dolorosa y abultada lista de femicidios que sabemos que este 2019 fue bastante alta. Sí, lamentablemente las cifras no decaen. No es un panorama alentador el que tenemos hoy día tampoco en el país, porque en consideración respecto al 2018, este año tuvimos 45 femicidios en lo que fue del año por lo menos hasta ayer. Una cifra sumamente dolorosa, 45 mujeres asesinadas. 45 versus 42 que teníamos el año pasado, sigue siendo alarmante. Yo creo que para este tema no hay cifras que sean alentadoras, porque no se puede permitir que sigan habiendo femicidios. Si de repente tendemos a lo mejor a comparar con otros países, pero no hay cifra que sea una mejor que la otra. Lo que sería óptimo sería que no hubiesen femicidios. Claro, que las cifras se mantuviesen cero. Exacto. Ahora, para tener una comparación, tú mencionabas el año anterior, pero si lo comparáramos, por ejemplo, con la década anterior, me imagino que ha ido aumentando de manera abultada, desgraciadamente. Mira, te cuento que de entre el 2010 y el 2019 la cifra va en 412 víctimas de femicidio, una cifra que, como ya lo conversamos, es tremendamente alarmante. ¿Cómo se ve la tendencia en países vecinos? Justamente eso es lo que te comentaba recién. La tendencia en general de femicidios en el mundo es tremendamente alarmante. Y aquí me gustaría poder revisar las cifras, porque no quisiera equivocarme ni sin duda alguna, a nadie fuera, porque es un tema de verdad muy preocupante. Y estas son las cifras oficiales. ¿Cuántas otras hay que no se han determinado? Exacto. ¿Cuántas mujeres desaparecidas hay? Que esperamos sinceramente desde Punto Noticias y también como canal que se esclarezcan y que por sobre todo se terminen. Ahora, hay medidas desesperadas, por llamarlo de alguna manera, pero que intentan revertir estas brutales cifras, y existe el machistómetro. El machistómetro es
juego, por llamarlo de una forma, es un tablero que lo crearon mujeres feministas, una agrupación feministas peruanas, porque como lo veíamos anteriormente, Perú este año lleva 168 casos de femicidio, que son 19 más que el año anterior, así que o sea, si yo te hablaba de que nosotros tenemos 45, ellos tienen 168 y como te decía también, no es óptimo comparar, porque no debiese existir. Sin embargo, ante las preocupantes cifras que tiene Perú, esta agrupación feminista creó el machistómetro, que es un tablero. De hecho, está la versión de mesa, digamos, con todas sus cartas correspondientes, y también está la versión online que Lo estamos viendo al aire. O sea, esto es un juego de mesa para compartir con amigos, una cosa así. Claro, mira, como ya lo hemos dicho, sería lo ideal que tampoco existiera este machistómetro. Por supuesto. Sin embargo, dada la preocupante cifras que hay, está este juego, y que también lo pueden revisar en www.machistómetro.p. Ustedes entran a la página, porque nosotros como no tenemos acceso a poder comprar el tablero, se puede ingresar. Yo hice el ejercicio, ingresé, y son 20 preguntas que tiene este juego, por llamarlo de alguna forma, en las que se va consultando, por ejemplo, si es que tu pareja te revisa el celular, si es que te prohíbe juntarte con amigos. Entonces son una serie de preguntas que dan cuenta de en qué tipo de relación tú te encuentras. Y aparecen 3 alternativas, que es nunca, a veces o siempre. Entonces, de acuerdo a lo que tú tengas, la respuesta que sea en el fondo, la vas categorizando, y al término de estas 20 preguntas te entrega el resultado. Se hace un análisis en el fondo de la relación en la que tú estás, y si es que es una relación, digamos, tormentosa, tóxica o preocupante. Incluso aparecen números telefónicos, fonos de ayuda, páginas de ayuda. Todo esto obviamente para la gente de Perú, para que pueda solicitar ayuda, y te hace un llamado a salir de esta relación problemática. Igual sumamente importante entender que esto, si bien es cierto, se vende como un juego, pero tiene un trasfondo sumamente importante y que llama a crear conciencia, al entender que quizás me encuentro en una relación abusiva, en una relación tormentosa, y por sobre todo verbalizarlo. Sí, claro, y es súper importante. Quizás son estas pequeñas medidas, porque de repente uno puede estar en una relación tormentosa, una relación tóxica, y el entorno, por más que quiera hacer algo, es la persona la que tiene que tomar la decisión de salir de esa relación. Se sabe que cuesta, aquí nadie está cuestionando en qué momento se toma la decisión, en qué momento se habla, se da aviso, se denuncia. Es importante tener conciencia de esto. Sin embargo, este podría ser un pequeño granito de arena para que las mujeres que estén en una relación de este tipo puedan abrir los ojos, de repente que le hagan un llamado de atención. El mensaje final que entrega en esta página, por lo menos, en el tablero también de las instrucciones son, en el fondo se van contando las cartas, y de acuerdo a la categoría, cuántas cartas tienes, digo, se va arrojando el mismo resultado. Pero es importante tomar conciencia. Aquí, como digo, no estamos para juzgar, pero es importante tener un llamado de alerta. Por supuesto, y por sobre todo, como decíamos, identificarlo a tiempo para evitar cifras que han sido tan dolorosas. Muchas gracias, Tamara. Sabemos que vas a estar todos los días con Punto de Género, entregando toda la contingencia que respecta a este tema. Todos los días, Ignacia, gracias también a ti. Esperamos que el año 2020 las cifras, por supuesto, vayan disminuyendo. Ojalá en lo posible llegasen a 0. Es un trabajo arduo que hay que hacer. Ojalá también el CERNAM tome las medidas correspondientes, la ministra Isabel Pládigo pueda también, porque sabemos que las penas de cárcel se dicen que llegan a 15 años, se hablan de esas cifras. Lo ideal sería que también fuesen efectivas. Por supuesto, Tamara, muchas gracias. Unas palabras reflexivas muy importantes para terminar este 2019. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial, pero al regreso estaremos con el psicólogo Isaías Tarón, hablando de todo el estrés, toda la emocionalidad que provoca este fin de año. Regresamos de esta breve pausa comercial en Punto Noticias, y ya lo adelantaba antes del comercial. ¿Es bueno o es malo hacer esta evaluación de fin de año? Saber si es que uno cometió errores, si es que fue bueno, si fueron acertados o no. Para estar conversando de eso y de mucho más, quiero saludar a nuestro invitado Isaías Tarón, psicólogo organizacional y director ejecutivo de Smart Coach. ¿Cómo estás, Isaías? Ya amigo de la casa. Qué bueno, es un gusto estar acá contigo nuevamente. Es un gusto para nosotros, y estoy segura que también para todas las personas que nos
nos está viendo en este momento en Punto Noticias. Quiero comenzar desde lo más amplio. ¿Puede provocar un nivel de angustia y culpa el hecho de recordar los errores cometidos, por ejemplo? A ver, siempre hay personas que pueden ser un poco más autoflagelantes en su autoanálisis, ¿no? El que esté, digamos, libre de falta, que lance la primera piedra. Probablemente todos tenemos cosas que hicimos bien, otras que hicimos más o menos, otras que a lo mejor hicimos muy mal durante el año en diferentes áreas, ¿no? Con la familia, con los amigos, en el trabajo, con nosotros mismos, que a veces nos postergamos mucho en relación a esas nuevas metas. Y también otra cosa que ocurre mucho cuando hacemos estos balances, que quizás cuando partimos cada año, y ahora estamos a puerta de partir otro, nos ponemos algunas metas personales que quizás son un poco desproporcionadas y pretendemos en 12 meses hacer a veces lo que no hemos hecho en 10 años o mucho más tiempo. Y por lo tanto, hacer balance es bueno, en tanto nos permita poder analizar qué es lo que aprendimos, qué es lo que las lecciones que nos deja tanto aquello que nos fue, comillas, bien, comillas, mal, y te digo comillas porque también depende de las expectativas que uno tenga, de qué es lo bueno o lo malo en relación a lo que esperábamos obtener, y sobre todo, más allá de anotar las cosas buenas o las cosas malas, poder sacar, como te decía recién Ignacia, aprendizajes de esto, de qué nos deja, qué es lo que podemos tomar para el año que viene, qué nos va a ayudar en el fondo a ser mejores en las diferentes metas que nosotros tengamos. Claro, con respecto a esto mismo, las personas, por ejemplo, que suelen repasar sus errores, tratando de tomarlo de alguna manera resiliente, ¿es bueno para generar conductas de y así evitar cometer los mismos errores, tropezar con la misma piedra, como le Mira, dicen? esto es como cuando uno jugaba al fútbol en el barrio, ¿no? Y uno decía, regla del juego, todo es cancha, ¿no? En la vida todo es cancha, en el sentido de que tanto aquellas experiencias que no fueron tan buenas como aquellas donde incluso nos sentimos con culpa, con nosotros mismos, con un tercero, quizás estamos arrepentidos de decisiones que hemos tomado, de acciones, de comentarios que a veces fruto de la emoción hacemos y que tienen otras repercusiones. Bueno, ¿qué de eso yo puedo aprender? Una de las cosas que quizás es para darle un poquito más de vuelta, Ignacia, pero solo para dejarlo anunciado, una de las cosas que todas las personas tenemos son patrones de comportamiento. ¿Sí? Cuando nos pasamos una película y yo digo, oye, el año va a estar bueno, el año va a estar malo, este es mi año, este no es mi año. Yo he escuchado gente que dice, los pares son los míos, los impares son los míos, en fin, ¿no? Entonces, las supersticiones que se dan exacto. tanto justo Y cuando yo me instalo esa idea, eso me genera un estado emocional que repercute en un comportamiento, ¿no? El llamado auto-boicot, ¿no? O la profecía autocumplida. Y por lo tanto... Esto de decretar, que le llaman mucho. Exacto. Decretar es bueno, pero es insuficiente, hay que hacer, ¿no? Si yo no hago, no pasan muchas cosas. Entonces, opinión personal, si es que estamos llegando, nos quedan poquitas horas para terminar el año, pero con algunos saldos, a lo mejor ponerse al día en las relaciones, en las discusiones pendientes, en aquellas cosas que quizás no hicimos tan bien con nosotros mismos, que nos pospusimos, que no nos atendimos a nuestras necesidades físicas, de salud, emocionales, que a veces nos dejamos para el final. Bueno, tenemos un tiempo para poder hacer rayón, digamos, raya y cuenta nueva, digamos, y poder volver a empezar, pero aprendiendo. Una de las gracias de la vida es que si yo no aprendo, entonces, con lo que decías tú, ¿no? Me tropiezo de nuevo con la misma cosa y nos vamos a tropezar siempre, pero tropezcámonos con algo nuevo, ¿no? Ahora, tratando de mirarlo por el lado positivo, tratar de verlo por el lado bueno, sí. ¿Nos puede generar buenas expectativas? ¿Esto puede ayudar un poco a comenzar un poco más empoderado quizás el siguiente año? Si mi mirada sobre lo que he vivido tiene que ver con los aprendizajes, entonces uno siempre tiene buenos años porque todos los años uno puede aprender cosas, ¿no? Independiente del resultado que obtuvo. Y por lo tanto, lo que nos permite eso es partir el nuevo tiempo con herramientas nuevas, con ideas nuevas de decir, ¿sabes qué? Ya sé cómo no hacerlo, ya sé qué cuidados tener quizás en algunos espacios, como te decía antes, de trabajo, de amistad, en fin, y por lo tanto poder tomar nuevos compromisos que sean razonables, lo que te decía al principio. De pronto uno se pone una meta con una expectativa que no es viable finalmente y uno pretende resolverlo todo. Voy a correr tantos kilómetros diarios, por ejemplo. Y lo pretende resolver todo en un par de días o en un par de meses, entendiendo que cuando tenemos un compromiso que es fruto de nuestro aprendizaje, podemos tomar decisiones que tienen un impacto en el largo plazo y nos pueden traer una mejor calidad de vida. Isaías, hemos hablado desde el plano personal, tú mencionabas el laboral y justamente al que quiero ahondar. ¿Es bueno, es positivo acercarse a las jefaturas y preguntarle, jefe, qué tal estoy evaluado? ¿Lo hice bien este año? ¿Lo hice mal? ¿No? ¿Un poco arriesgado? Mira, yo aquí quiero darle un mensaje no solamente a la gente que para que hable con su jefe o no, sino que a la gente que tiene cargos de jefatura y que nos pueda estar viendo. Es muy importante en esto dar feedback, ¿no? Y en Chile, cuando vemos los estudios de liderazgo, la verdad que
nos deja bastante que desear. Hay algunas investigaciones locales que muestran que el 84% de nuestras jefaturas no tienen las competencias para liderar equipos. Imagínate, el 84%. Y por lo tanto, cuando uno dice, oye, siento que mi jefe no es la persona correcta, bueno, es muy probable que estemos dentro de ese porcentaje, ¿no? Esa es la diferencia de ser jefe y ser líder, que es algo que se menciona que es enorme, ¿no? Y por lo tanto, si hoy día su jefatura, su liderazgo que está a cargo del trabajo que usted realiza, no le está dando un feedback, acérquese a pedirlo. Efectivamente, uno le puede dar un poco cosita porque se arriesga a recibir un feedback que quizás no quiere escuchar, pero si no tengo esa retroalimentación, también mi probabilidad de aprender de esta relación y de poder mejorar para el año que viene se va a ver limitada. Y sabemos, cuando vemos los estudios, digamos, de mercado laboral, de que el próximo año va a estar muy desafiante, por decirlo de una manera bien amorosa, el mundo laboral, y por lo tanto tener personas que tengan mayor capacidad de autocrítica, mayor capacidad de autoanálisis y también mayor compromiso para sus mejoras personales en el mundo del trabajo va a ser una gran diferencia en términos de empleabilidad, plan de carrera, etcétera, y por lo tanto súper recomendado. El feedback, algo tan importante entonces, y el llamado no es solo a los trabajadores, sino también a las jefaturas, porque esto se entiende que es un trabajo de ambas partes. Ahora, ¿es bueno definir metas para el próximo año? ¿Esto no nos pone un poco más difícil la tarea? Es como patearla un poco más adelante. Mira, hay algunos estudios muy interesantes en universidades en Estados Unidos, como las típicas, ¿no? La Universidad de Harvard, Stanford, las principales, que muestran que las personas que tienen metas y que esas metas son claras, son definidas y están por escrito, ¿sí? Tienen una probabilidad de casi 3 veces de lograr esos resultados versus aquella gente que no define su meta, que no la escribe y no se compromete con ella. Entonces, si es bueno, por supuesto que es bueno tener esos desafíos, ser muy claro en aquello. A veces uno dice, mira, el próximo año quiero mejorar, y uno dice, ¿y eso cómo se come? ¿No? Claro. O sea, mejorar en qué, de qué manera, cuánto, en fin, en qué tiempo. Y por lo tanto, entre más preciso sea, mucho mejor, porque nos permite comprometernos con acciones concretas y poder hacer mejoras. Pero una vida sin meta es una vida sin sentido. Y una vida bueno sin entonces sentido, generar plazos. No, muy bueno, por supuesto. Por supuesto, las metas requieren un plazo específico para poder comprometernos con ellas. Estamos conversando con Isaías Tarón, psicólogo organizacional y director ejecutivo de Smart Coach. Y acá quiero entrar a las expectativas, lo mencionábamos anteriormente, pero parecieran que son un arma de doble filo. Pareciera que cuando están muy altas, después uno se encuentra con la realidad y dice, chuta, no era lo que yo esperaba. ¿No es mejor dejemos que el año me sorprenda, que es lo que ocupan también muchas otras personas? Va a depender cómo uno quiere vivir, ¿no? Yo puedo vivir en la lógica de que ocurran las cosas que yo quiero y tomar control sobre ellas, entendiendo que van a pasar un montón de otras cosas que yo no controlo y que van a intervenir en mi programación, o puedo estar en esta lógica un poquito más de espectador de la vida, de decir, bueno, que me sorprendan las cosas, que pase lo que tenga que pasar y yo aquí voy a recibir aquello que venga. Yo con esto no te hago una evaluación de qué cosas buenas o qué cosas malas, son estilos distintos. Sin embargo, cuando uno mira desde el punto de vista de resultado, la verdad que es bueno tomar control de aquello que a uno le compete. Si yo quiero mejorar, por ejemplo, hablábamos recién del tema de la jefatura o los líderes, mi relación con mi jefe o con la persona que lidera el equipo en el que yo trabajo, yo soy responsable del 50% solamente. Y por lo tanto, puedo yo hacer lo que a mí me compete para poder mejorar esa relación, ese espacio de trabajo, en fin, lo mismo con los compañeros de oficina o del lugar donde nos desarrollamos, pero no es toda mi responsabilidad. Y por lo tanto, si es que en parte no ocurre, es razonable. Pretender yo resolverlo todo sería una expectativa irrealista que probablemente nos va a traer gran cuota de frustración, lo que no quiere decir de que porque la vida trae frustración, porque parece que es parte de la vida, vamos a desechar las expectativas que tenemos, porque eso nos da motivación y nos ayuda también a mantener la acción en el tiempo. Pareciera que la perseverancia es la clave de muchas otras cosas. Isaías, ¿cómo funciona la mente humana? Hay personas que son optimistas, pesimistas, algunos un poco más realistas. ¿Cómo lo analizarías tú? A ver, es una pregunta súper amplia, Ignacia, porque la verdad que la mente humana es muy compleja. Todavía se está estudiando, no me atrevería a darte una respuesta categórica al respecto. Ahora, ¿qué cosas sí está muy estudiado que es muy importante? Por ejemplo, lo conversábamos la semana pasada cuando estuvimos acá, respecto al tema de la gestión emocional, ¿sí? Cuando hoy día vemos cuáles son las áreas donde mayormente impacta nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, las relaciones interpersonales, la efectividad en el logro de resultados, encontramos que el core donde está esto radicado está en nuestra capacidad de poder gestionar nuestras emociones, no controlarla, que era un modelo más antiguo, decir, bueno, oiga, no sé, en el trabajo uno llora, ¿no? Claro. Eso es parte de tu vida personal. Como que las emocionalidades hay que dejarlas de lado en cierto sentido. Que es una tontera del puerto de un camión, porque en realidad somos parte de eso y somos
seres emocionales. Y por lo tanto, si tú me preguntas a mí, mira, ¿qué cosa sería interesante poder trabajar en cada uno de nosotros para el próximo año? Probablemente las competencias de inteligencia emocional, la autoconciencia, la capacidad de autogestionarnos. Lo quiero decir de manera muy coloquial, Ignacia. A ver, por favor. A veces uno dice, oye, a tal persona se le escaparon los enanos para el monte, ¿sí? O sea, en el fondo esta cuestión se le desbordó, se le desbandó. Y por lo tanto, cuando uno, a todos nos pasa, ¿no? Eso que de pronto fruto de la emoción uno toma una decisión o hace un comentario desafortunado, poder trabajar en aquellas competencias sin duda que nos va a traer mejores relaciones, mejores momentos y probablemente los resultados que esperamos para el año que empieza. Ahora, volviendo al tema laboral, se dice que el verano es un poco más relajado, pero ¿uno debiese ponerse metas de todas formas o es una época para descansar, por decirlo de alguna manera? Va a depender en qué estemos, porque hay personas que en este verano van a tener sus vacaciones. Si así va a ser, recomendación, tómese todos los días que tiene de vacaciones. A veces uno dice, ¿En esta fecha es lo recomendable? No sé si en esta fecha, pero ya partimos ahora enero, febrero, entonces ya la próxima semana. O sea, hay personas que dejan sus vacaciones para invierno, por ejemplo, lo que dicen que se le acorta un poco el año. Y es más barato, tiene otros beneficios, digamos, en esa programación. Pero la gente que se vaya a tomar las vacaciones ahora, hay gente que prefiere tomarlas en otra fecha, pero aquellos que lo van a hacer en esta época estival, la recomendación es tomarse las vacaciones completas, porque cuando uno revisa esto, necesitamos 10 días recién para poder haber tenido un proceso de descanso y de habernos desenchufado de nuestro día a día laboral y poder conectarnos con el ocio. Y por lo tanto, tomarse una semana de vacaciones no le va a servir de nada desde el punto de vista del descanso, va a tener más tiempo para hacer otras cosas, pero del descanso y la recuperación de energía no le va a servir. Entonces, si se puede tomar 2 o 3 semanas, adelante, tómesela. Y aquellas personas que no vamos a tener esas vacaciones en esta época y que nos va a tocar trabajar, entonces por cierto que es bueno tener algunas metas, porque nos va a tocar probablemente cubrir a los compañeros de trabajo, quizás nos va a tocar también una carga que es distinta, porque si bien usualmente baja la carga laboral, aumenta la capacidad de reemplazos, ¿no? Y aquellas personas que hoy día están sin trabajo, que es un número lamentablemente que ha crecido en los últimos meses y que va a tener probablemente la oportunidad de hacer un reemplazo en algún puesto laboral, es una tremenda oportunidad también de poder mostrar sus capacidades y poder buscar también un empleo que sea un poco más de largo aliento en esta época de vacaciones. Para Isaías, para ir terminando en el tiempo que nos queda, ¿cuánto es el tiempo ideal? Tú decías que desde los 10 días se logra una desconexión, pero hay personas que acumulan 20, 40 días. ¿Esto puede ser un poco perjudicial de todas formas? Mira, va a depender, porque en algunas empresas por su cultura puede ser perjudicial porque puede ser mal visto. Uno dice, oye, esta persona se tomó todas las vacaciones, no va a estar un mes entero, falta de compromiso. Y también un llamado a la jefatura a ser razonable. Los tiempos de descanso son para eso y es necesario para la productividad, para la calidad de vida, para el clima laboral. Y por lo tanto, ¿cuánto es el mínimo? Por lo menos 10 días y ojalá se puedan tomar 3 semanas, aquellos que tengan más días y lo puedan hacer, háganlo, porque eso les va a permitir realmente descansar y prepararse para un año que seguramente nos va a traer un montón de desafíos. Entonces, cortito los minutos que nos quedan, ¿puede ser perjudicial para los trabajadores que no se han tomado vacaciones durante mucho tiempo? No, no debería ser perjudicial desde el punto de vista de salud mental y bienestar personal. Eventualmente puede ser perjudicial en términos de permanencia laboral, dependiendo cómo lo evalúe su jefatura. Sin duda alguna, conversamos con Isaías Charón, psicólogo organizacional y director ejecutivo de Smart Coach. Muchas gracias, Isaías. Un gusto, Ignacia. Te deseamos un buen 2020. Igual para ti, para los tuyos. Y nosotros desde el jueves Punto Noticias a las 13 horas también le deseamos que comience de la mejor manera este 2020 y que nos acompañe, por supuesto, en nuestro canal con nuestra sintonía.